La única parte, o tal vez una de las pocas partes del discurso de Milei que es imposible de cuestionar, es la cuestión del Estado convertido en un lugar donde es un botín de guerra. Y justo eso se contó en la semana que se conoció el escándalo del presidente Alberto Fernández y los seguros. Claro, Alberto salió a decir, no, yo no tengo nada que ver, fue mi secretaria, si lo hizo mi secretaria se equivocó. Pero cuando uno rasca y recuerda un poquito la historia del expresidente Alberto Fernández y el mundo de los seguros, ahí no puede haber ingenuidad. Porque Alberto Fernández, antes de ser Alberto Fernández, antes de ser jefe de gabinete de Kirchner, antes de ser legislador de la ciudad de Buenos Aires, fue superintendente de seguros. Fue un hombre de la industria del seguro, fue un funcionario que tenía conflictos con el INDER, con el viejo Instituto Nacional de Reaseguros. O sea que si hay algo que Alberto no puede decir es que no conoce al dedillo el mundo del seguro. Es más, allá por los años 2000 había una agrupación que se llamaba Periodistas. Esa agrupación, que juntaba a periodistas, no había grieta en aquel momento entre los periodistas, esa agrupación voló por los aires cuando Julio Nudler, querido jefe de economía de Página 12, compañero de redacción mío, publicó una nota donde contaba las andanzas de Alberto Fernández y de Moroni, que luego también fue ministro de Trabajo de Alberto en su gobierno, cuando trabajaban en la Superintendencia de Seguros, y eso motivó que esa nota no fuera publicada, fuera censurada, y al poco tiempo, bueno, Nudler murió porque tenía cáncer, pero esa historia quedó recordada y todo el mundo sabe que Alberto Fernández tiene mucho y sabía mucho del mundo de los seguros. Y qué casualidad. El propio Alberto Fernández dicta una medida que dice que todos los seguros del Estado tienen que ser contratados con Nación Seguros. Fue un decreto. Sin embargo, y ahí sí, el discurso de Milei sigue calando en la gente y después vamos a analizar la intención de voto que tiene, porque buena parte de la población que ha tenido que tratar con el Estado sabe que si uno no va recomendado, o tiene un enchufe, o tiene un amigo, o tiene un pariente, o tiene algún retorno, muchas veces el Estado no funciona a diferentes niveles y depende independientemente de quién administre. Y esa verdad nefasta de cómo funciona el Estado en la Argentina se materializa, y está el ejemplo de lo que pasa con el presidente Alberto Fernández, con el expresidente Alberto Fernández. Mandaron un decreto para que solamente se pudiera contratar los seguros del Estado con Nación Seguros. Bien, pero apareció la picardía criolla, apareció el negocio y armaron intermediaciones. Justamente uno de los intermediarios era el marido de la secretaria privada de Alberto Fernández. Un señor a quien Alberto no puede decir que no lo conoce, porque lo conoce tan bien como que en su declaración jurada figura hace muchos años que le debía en aquel momento $20.000 especificados. Y después siguió la misma cuenta en pesos y sin actualización, pero en su declaración jurada figuraba que Alberto Fernández le debía a Martínez Sosa. Y Martínez Sosa, durante el gobierno de Alberto Fernández, como broker de seguros, se hizo una fortuna intermediando entre el Estado y el Estado. Así cualquiera, muchachos, no es competencia. Intermediaba entre sectores del Estado y el propio Estado, entre Nación Seguros y dependencias del Estado que tenían que contratar a Nación Seguros, cosa que no se entiende por qué. Y ahora todo eso está en Comodoro Pi. Entonces, hasta que el justicialismo o buena parte de la política no haga una autocrítica sobre Alberto Fernández y Martínez Sosa y los seguros, sobre Insaurralde y el yate, sobre el mecanismo de Chocolate Rigau con las tarjetas de débito, sacando la guita de manera obscena, hasta que esa autocrítica no se conozca, el discurso de Milei va a poder seguir calando y va a poder seguir teniendo gente de su lado, porque del otro lado no ha habido ningún tipo de autocrítica. Pareciera que lo único que está esperando el peronismo es que a Milei le vaya mal y le perdonen todo, y así no van a llegar a ningún lado.